Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro curso de geometría analítica. Ya vimos en el video anterior cómo localizar puntos en el plano. Aquí están ubicados. También determinamos la distancia entre ellos y aproximadamente fue 8.25. En este video vamos a ver lo que es la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta. Esta es la recta roja que estoy dibujando aquí. ¿En qué se diferencia una recta de de un segmento? ¿Sí? En que el segmento tiene principio y tiene fin, y en cambio la recta no tiene principio ni tiene fin, se prolonga un poco más hacia ambos lados de los puntos de donde fueron ubicados para indicar eso. Si es posible se le pone una flechita, aunque no es tan necesario, ¿verdad? Pero así lo podríamos representar, y eso es lo que vamos a hacer, la pendiente de una recta, ¿sí? Bueno, los griegos ya habían estudiado este concepto. Ahora, una recta no la ubicaban ellos en el plano cartesiano como lo hace René Descartes, ¿verdad? Entonces aquí René Descartes hace un triángulo, le pone un ángulo que es lo que habían estudiado los griegos, ¿no? Pues está dentro del triángulo. Ahora, las funciones trigonométricas para el triángulo interno de un triángulo rectángulo pues son seno, coseno, tangente, cotangente. Ahora, René Descartes usa las letras del alfabeto griego, alfa, beta, ¿sí? Como por respeto, ¿no? Digamos. Pero cuando españolizamos esto, al ángulo alfa le podemos llamar con una letra similar en nuestro abecedario, que es la A, y a beta con una letra similar, que es B, ¿verdad? No importa cuál sea la letra que nosotros usemos, pero sí tiene que ser mayúsculas para los ángulos, y para los lados tiene que ser minúsculas. Y hay un acuerdo que el lado opuesto al ángulo en cuestión se va a llamar con la misma letra pero minúscula. Así A y B pues son los lados opuestos al ángulo A y B respectivamente. El ángulo C para este caso es el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados, y por supuesto el lado opuesto es C. Muy bien, ahora, ¿cómo se denominan los lados de un triángulo? Bueno, los lados de un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, los griegos lo llamaron hipotenusa. Y los lados que forman al ángulo de 90 grados, los griegos lo llamaron cateto, y el otro también cateto. Es decir, a cada uno de ellos los llamaron catetos. Cuando entramos al asunto de la trigonometría, ¿sí? Entonces vamos a ver que el nombre del cateto se le va a poner un apellido, por decirlo así, y dependiendo del ángulo del que se esté hablando. Por ejemplo, si yo hablo del ángulo A, el lado opuesto al ángulo A, y hay otro lado que está al lado que pues está adyacente o está al lado, ¿verdad? Ese se llama ángulo adyacente, el que está enfrente, ángulo opuesto, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí los catetos, las partes para poder hacer las funciones trigonométricas. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Muy bien, tangente y cotangente tienen una definición similar. Ahora es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Coseno será opuesto secante. Secante será opuesto a coseno, y cosecante será opuesto a seno. Muy bien, entonces la vamos a poner especial atención a la función tangente, porque es la que nos va a servir para determinar la ecuación de la recta, ¿sí? Ahora bien, como hay dos ángulos agudos, entonces las funciones trigonométricas también se cumplen para los dos ángulos, solo que hay un cambio en el nombre de los catetos. Siguen siendo catetos, ¿verdad? Pero ahora, como hablamos del ángulo B, el lado opuesto será el lado B. Ese es el cateto opuesto, el lado opuesto, el lado B. Y el lado A, que es el que está al lado, pues será el lado adyacente. Y ya con estas precisiones podemos determinar los valores para las funciones trigonométricas del ángulo B. Así tendríamos que seno de beta, bueno, hipotenusa no cambia, ¿verdad? Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, B sobre C. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, A sobre C. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre A. Muy bien, tangente, cosecante, secante, cosecante y seno y cosecante
pues tienen la misma relación que mencionamos anteriormente, ¿sí? Vamos a poner especial atención en la función tangente. Ok, bueno, veamos ahora. Tenemos aquí que este ángulo que está dentro del triángulo, ¿sí?, es teta. Porque es otra letra griega que le vamos a dar. Antes de eso, vamos a ver que la línea recta, porque era la forma en que medían. René Descartes empezó con esta definición: medir el ángulo positivo de una recta es medirlo desde el lado positivo del eje de las X y en el sentido contrario a las agujas de reloj. Por lo tanto, el ángulo que está dentro del triángulo, que es el que habían estudiado los griegos, pues no va a ser posible medirlo positivamente de acuerdo a este nuevo agregado de René Descartes. Ese ángulo que está medido ahí, que es una partecita que le hace falta para llegar a 180 grados en este ángulo, ese es el ángulo teta. Entonces, el ángulo en cuestión mide 180 grados menos lo que mida teta. Entonces, ahí de alguna manera ya se está viendo que el ángulo es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque no está medido a partir del lado positivo del eje de las X y en el sentido contrario a las agujas de reloj. No cumple con esa definición. Por eso René Descartes lo consideró como negativo, pero sí establece una relación entre el ángulo teta y el ángulo 180 grados menos teta. Esa relación permite encontrar los valores de funciones trigonométricas para ángulos mayores de 90 grados. Vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien. Aquí tenemos un círculo que le vamos a llamar unitario. ¿Por qué va a ser unitario? Bueno, trazamos un radio en cualquier dirección que toque a la circunferencia y ese radio va a medir 1. Por eso es círculo unitario. El punto donde se cruzan la línea o el segmento y la circunferencia va a ser el punto P con coordenadas X, Y. Como están en el primer cuadrante, son positivas ambas. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser X positiva y el cateto opuesto va a ser Y, ¿verdad? ¿Por qué es positiva? Porque aquí vamos a ubicar el ángulo teta, ¿sí? Muy bien, ahora entonces todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante pues obviamente son positivas porque los valores son positivos. El primero, cateto opuesto sobre hipotenusa, Y sobre 1, pues me da Y. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, X sobre 1, pues también me da X. Y tangente, que es el valor o la función que nos interesa, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, Y sobre X. Esa es la que vamos a poner especial atención. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa si trazamos ahora en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante esa línea, ya sabemos que ese radio pues mide 1. Ahora el punto P va a tener también coordenadas X, Y, pero X, el valor de X es negativo porque está en el segundo cuadrante. Recuerden que se escala negativamente. Y el valor de Y, como está hacia arriba del origen, ¿sí?, o hacia arriba del eje de las X, se escala positivamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya una diferencia de signo para el valor de X. Por lo tanto, tangente, pues obviamente va a cambiar de signo para la función tangente. Pero aquí tenemos la relación del ángulo que habíamos mencionado hace ratito. 180 menos teta. Entonces 180 grados menos teta va a equivaler, porque estamos hablando del mismo ángulo, solo que uno positivo y el otro negativo, de la tangente de teta. ¿Y en dónde podemos hacer las funciones trigonométricas? En donde es teta, el ángulo teta, porque está dentro del triángulo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un traslado. Esa es una de las genialidades que hizo René Descartes. Entonces, tangente de teta en el primer cuadrante es Y sobre X, pero en el segundo cuadrante, como X es negativa, entonces en el segundo cuadrante tangente de teta va a ser negativa. Por lo tanto, ¿cómo resuelve esto René Descartes? Pues dice, bueno, tangente de 180 menos teta equivale a tangente de teta, solo que negativa. Y con eso se resuelve ese problema que se le estaba presentando a René Descartes en esos momentos. Como esto está relacionado con la función, con la pendiente, perdón, entonces en el primer cuadrante la pendiente es positiva y en el segundo cuadrante vamos a considerar que la pendiente es negativa. Con esto vamos a empezar a trabajar considerando
esa información, ¿no? Podemos hacer lo mismo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Obviamente van a cambiar los signos, no nada más de tangente, sino de todas las funciones, ¿verdad? Hay una relación ahí que, bueno, si fuera necesario, más adelante se los comentaré. Pero por lo pronto no, nos vamos a quedar nada más con la función tangente. Muy bien, dicho lo anterior, entonces vamos a empezar a ver ahora el traslado a este caso particular, ¿sí? Tenemos nosotros que el valor de, a partir del origen, ¿verdad? Ponemos positivo para X a la derecha y negativo a la izquierda. Para Y hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Muy bien, entonces cuando nosotros nos trasladamos del punto A hacia el punto B, hacemos este recorrido y vean cuál es el movimiento. Del punto A hacia abajo va a ser negativo para el eje de las Y, por eso consideramos que ese valor es negativo. Y a partir de esa línea que trazamos y hacia el punto B, nos movemos hacia la derecha y como corresponde al eje de las X, pues el valor 8 es positivo. Así ya tendríamos el signo que le corresponde a esa pendiente, positiva en el primer cuadrante, pero como estamos en el segundo cuadrante va a ser negativa. Entonces tangente de teta es igual a menos 2, cateto opuesto, sobre hipotenusa, o sea, menos 2 sobre 8, la pendiente es negativa. Podemos simplificar la mitad y mitad, menos un cuarto. Cualquiera de las dos que usemos en nuestros cálculos me va a dar el mismo resultado. Ahora bien, yo voy a despejar aquí teta, ¿sí? de tangente de teta, que es igual a menos un cuarto. Ahí, permítanme. Bueno, lo vamos a dejar así que corra, menos un cuarto. Al final vamos a considerarlo como menos un cuarto. Entonces, yo ahí despejo, tangente está multiplicando, pasa dividiendo. Hay dos formas de poder anotar esta operación inversa o diferente que hace en el segundo cuadrante la función tangente con respecto al primer. Y una de ellas es que pongamos tangente a la menos 1. ¿Por qué? Porque tangente está dividiendo, para que sube cambiándole de signo al exponente y entonces me queda tangente a la menos un cuarto, ¿sí? Entonces la otra anotación, que ya es un poco viejita, es poner arco tangente, que significa lo mismo que tangente a la menos 1, de menos un cuarto. Ahí vuelvo a cometer el mismo error, ¿sí? Pero no lo consideran. Al final en los cálculos, pues sí vamos a considerar el signo menos. Muy bien, y cuando ustedes estén tomando apuntes, pónganle ahí ese signo menos que les corresponde. Aquí, aquí y aquí también y acá también, ¿sí? Muy bien, para poder hacer este cálculo vamos a necesitar una calculadora, ¿sí? Esa calculadora yo ya la descargué de Play Store, ¿sí? Bueno, hay que verificar que nuestra calculadora tenga las unidades de medida angular, la correcta, que es DEG, que es una abreviatura de la palabra degree, que en inglés, que significa grado sexagesimal, más o menos así se escribe. La otra es grade o gradian y la otra es radian. Radian es un cognado, ¿sí? El grade son grados centesimales, quiere decir que la circunferencia se partió en 400 partes, mientras que degree es una circunferencia partida en 360 partes, ¿sí? Bueno, los radianes es otra cuestión que en su momento ya se los comentaré. Muy bien, si no estuviera la DEG, tendríamos que oprimir esa tecla, nos va a desplegar este cuadro de diálogo y puede estar seleccionada radian, una R, o la gradian o la G. Nosotros seleccionamos degree y en automático se van a anular la otra selección, ¿sí? Queda degree. Ya entonces en la calculadora ya debe de aparecer DEG, así como a mí me aparece porque yo tengo seleccionado degree, ¿sí? Bueno, hecho esto, ya ahora sí podemos realizar nuestros cálculos y nuestro resultado, van a coincidir nuestros resultados, el cálculo que yo haga y el que ustedes hagan. Para poder activar tangente a la menos 1, tenemos que hacer lo siguiente en la calculadora. Oprimimos la tecla Shift, en algunas calculadoras puede poner 2ND o second y la F de function, es como segunda función, puede aparecer inv de inverse, ¿verdad? Así hay varias, ¿no? Para eso. Eso me activa una función diferente a la de tangente. Ahí está en amarillo arribita, ¿sí? Y me dice tangente a la menos 1, que es la notación que les digo que
que aparece en las calculadoras, tangente a la menos 1. Entonces oprimen Shift tangente y en la calculadora les va a aparecer tangente a la menos 1. Ahora, el paréntesis puede aparecer por default, pero si no aparece, entonces oprimimos la tecla para abrir el paréntesis y de ahí vamos a poner el signo menos, ¿verdad? Ya Shift, luego tangente, luego vamos a poner el signo menos. Hay dos teclas para poder activar el signo menos, que aparezca. Una pues es el signo menos que conocemos de operación y la otra es esa tecla que les estoy marcando ahorita, ¿sí? Esa tecla, cualquiera de las dos, pero yo les sugiero que lo hagamos con la segunda, ¿sí? Que no lo hagamos con el signo menos. Muy bien, ya después de ahí pues ponemos el 1, activamos la barra y la barra es con esta tecla X sobre Y, que es una fracción, en algunas otras, o también la tecla entre, ¿verdad? Pero yo les sugiero que sea mejor con la tecla X sobre Y, que es una fracción. En otras calculadoras puede venir esta tecla de esta manera, ABC, que significa un número mixto, A de enteros, BC de la fracción correspondiente, ¿sí? Muy bien, más adelante veremos cómo hacer ese tipo de transformaciones, aunque creo que ya lo habíamos comentado en clases. Muy bien, ahora ponemos el siguiente número, después de haber activado la tecla X sobre Y, ponemos 4. Y así inmediatamente me pone el resultado, un ángulo negativo, ¿sí? Yo ya puse el 4 y me aparece inmediatamente el ángulo negativo, menos 14. Entonces, si yo le puso aquí a menos 14, sí, aun cuando yo no ponga el paréntesis y ni el signo igual, me va a desplegar un cuadro de diálogos. Pero si yo quiero ponerle paréntesis, entonces primero tengo que poner el cursor, ahí está hacia la derecha, y ya me va a aparecer, primero me va a aparecer el cursor, ¿sí? Aquí yo le pongo igual, ¿verdad? Sin haberle puesto el paréntesis. Y ya ahí me da el ángulo. También pude no haberle puesto el signo igual. Oprimo ahí, o selecciono el valor, ese resultado, menos 14.036, ¿sí? Lo voy a oprimir y me va a dar el resultado en grados sexagesimales, aunque este no es el resultado final porque es negativo y nosotros lo queremos positivo. Ese es el ángulo que está dentro del triángulo, ese es el valor de teta, por eso es negativo. Lo vamos a convertir en positivo, ¿cómo? Utilizando su valor equivalente. ¿Cuál es el valor equivalente? Bueno, dijimos que lo vamos a considerar con 180 menos teta. Aquí podemos ver que el valor de teta pues ya está negativo, así que le agregamos 180 y me da ya el valor positivo. Ahora sí, este es el valor del ángulo de inclinación de esta recta positivamente. Entonces hacemos el mismo proceso que les mencioné hace un momento, ¿sí? Vean cómo se utilizó de manera indirecta primero el ángulo negativo y después se hace la transformación 180 menos teta y ya me da el ángulo positivo. Entonces quiere decir que yo de aquí ya nada más voy a pushar lo que es el valor de 165 grados, 165 menos 0.63, lo pusho ahí y me va a dar el valor ya positivo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces ese es el que voy a seleccionar. Pues entonces ahora ya nada más me basta colocar la respuesta correcta. Vamos a aproximar los grados sexagesimales, los minutos, dependiendo de los segundos que se tienen. Cuando llegan a 30 o es superior, como en este caso que es 49, vamos a poner 58 minutos, porque ese es el criterio de aproximación que se usa. Entonces pondríamos aquí 58 minutos. Y eso sería todo para este tema. En otro video vemos la ecuación de la circunferencia.